Bienvenidos a esta segunda sesión de esta segunda etapa de Koinonía que estamos organizando en la parroquia San Ignacio de Loyola, específicamente en la capilla San Andrés Apóstol. Ustedes son los dichosos primeros participantes de este proceso de evangelización y espero que así como les ha gustado esta primera etapa de Querigma, también les llene sus expectativas esta segunda etapa. En esta sesión vamos a seguir viendo esta segunda etapa que se llama Koinonía. Vamos a comenzar haciendo un resumen de la sesión anterior. En la sesión anterior, si ustedes se acuerdan, ¿cuál fue la razón por la cual nosotros hemos decidido seguir a Jesús? La razón principal es porque nosotros queremos ser santos. No hay ninguna otra razón que nos debe mover a nosotros el seguimiento de Jesús. Jesús nos invita a nosotros a ser santos. Y para ser santos, nosotros tenemos que convertirnos en sus discípulos y en sus apóstoles. Esa es la ruta que nosotros debemos seguir. Ser santos, y para ser santos tenemos que ser discípulos y apóstoles de Él. ¿Qué necesitamos nosotros para ser discípulos y apóstoles de Jesús? En primer lugar, necesitamos permanecer y perseverar. ¿Permanecer en qué? Permanecer en Jesús y permanecer llenos del Espíritu Santo. ¿Y perseverar en qué? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la oración y la celebración de la fe, cargando cada día la cruz y en comunión fraterna. En esas cosas tenemos que permanecer y tenemos que perseverar. Y pues, si ustedes vieron ya el video, si participaron de la sesión, ya pueden ver, ¿no?, que se desarrolló cada una de estas cosas. Pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente de un medio de crecimiento particular. Los medios de crecimiento son estos que están a su derecha, ¿no? En lo que nosotros debemos de perseverar. Y el medio que vamos a ver hoy va a ser en la palabra y en la enseñanza, que es algo que como nuevos creyentes nosotros tenemos que perseverar en la palabra y en la enseñanza. Recuerden, ¿para qué? Para ser santos. Por eso el tema de la canción del día de hoy, del inicio, es para ser santos. Para que no se nos olvide a nosotros que estamos siguiendo a Jesús porque queremos ser santos. ¿Y cuál es la recompensa de la santidad? Pues el cielo eterno, ¿no? Estar ante la presencia del Señor por toda la eternidad. Y eso solo lo podemos conseguir siendo santos. Entonces, ¿qué significa esto de en la palabra y en la enseñanza? Pues eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Jesucristo nos invita a perseverar en la palabra y en la enseñanza. ¿De qué manera? Pues Él nos dice, si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso aparece en el Evangelio según San Juan en el capítulo 8. Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo como la palabra. Él es el verbo. Así aparece en algunos textos bíblicos, el verbo. En otros textos aparece la palabra. Jesús es la palabra de Dios. Todo lo que Jesús hizo y dijo en la tierra es palabra de Dios. ¿De acuerdo? Porque Jesús es el enviado, es la palabra perfecta de Dios. Todo lo que Jesús dijo y compartió es lo que Dios quiso enseñarle a la humanidad por medio de Jesús. Entonces, si nosotros queremos perseverar en la palabra y en la enseñanza, tenemos que, como buenos discípulos, tenemos que escuchar al maestro, y el maestro es Jesús, quien nos trae la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Esa es, digamos, la lógica. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros podemos escuchar esta palabra de Jesús, que a la vez es la palabra de Dios? Entonces, de esto se trata el tema de hoy. Yo hoy quiero animarle a ustedes a que, como nuevos creyentes que ya han tenido un reencuentro o un encuentro personal con Jesús, ustedes puedan perseverar y permanecer en su palabra para ser verdaderos discípulos, no
de esos cristianos del montón, sino que la idea es que nos vayamos formando, que vayamos forjando en esta etapa verdaderos discípulos y apóstoles. Entonces, ¿cómo podemos nosotros perseverar en la palabra? Ahí tenemos nosotros en la imagen, en una ventana, en un vitral, a San Jerónimo, que es un santo que se le reconoce. ¿Por qué? Por una frase muy famosa que él dijo: la ignorancia en las escrituras es ignorancia en Cristo. Si nosotros somos ignorantes en las escrituras, también somos ignorantes en Cristo. Y si lo que nosotros queremos es conocer mejor a Jesús, pues lo primero que tenemos que hacer es conocer las escrituras. ¿De qué escrituras estamos hablando? Pues de la Biblia. Para que nosotros seamos verdaderos discípulos de Jesús, nosotros tenemos que tener un acercamiento muy particular a las Sagradas Escrituras. Tiene que ser prácticamente nuestra almohada, ¿no? Le decimos el libro de cabecera, ¿no? Porque es como nuestra almohada. Las Sagradas Escrituras tiene que ser para nosotros la principal fuente con la cual nosotros podamos escuchar al Maestro. Dice la misma Biblia en el Antiguo Testamento: no se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche. Posiblemente nosotros no tengamos, digamos, mucha costumbre de la lectura de la Biblia, o tal vez sí, ¿verdad? Y quizás esta parte de perseverar en la palabra se nos vaya a hacer un poco más fácil, pero en la mayoría de los casos, los nuevos creyentes no están acostumbrados a la lectura de la palabra de Dios, mucho menos a tener una Biblia particular, una Biblia personal. Generalmente hay una Biblia en la casa, ¿verdad? Y generalmente esta Biblia está guardada o la tenemos como adorno. La idea de los nuevos creyentes, de estas personas que se quieren convertir en verdaderos discípulos de Jesús, es que esta Biblia la hagan suya, que conozcan cada parte, que sepan dónde están ubicados los libros, que sepan cómo está organizada su propia Biblia, o sea, que se apropien de ella. Esa es la idea, de que entonces ahora ustedes que son nuevos creyentes, pues vayan a desempolvar esa Biblia y empiecen a leerla, ¿verdad? Para que esta ley no sea parte de tus labios y que las podamos meditar día y noche. Y de esta forma dejemos esa ignorancia en Jesús. Nosotros a veces creemos que conocemos a Jesús, pero desconocemos las Sagradas Escrituras, y eso es incompatible, no es posible. Para conocer a Jesús tenemos que conocer las Escrituras, que en este caso es la Biblia. Ya que la Biblia, como Sagradas Escrituras, es palabra de Dios, entonces, ¿cómo nosotros como nuevos creyentes debemos portarnos con relación a ella? Pues en primer lugar, nosotros tenemos que rendirle una gran veneración a la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. No voy a ahondar mucho en el tema de la Biblia, porque en la etapa del querigma también abordamos ya un poco de la Biblia, sobre la parte histórica, etcétera, ¿no? Pero entonces, nosotros como nuevos creyentes, ¿cómo debemos ver la Biblia? En primer lugar, como tenemos que tener una gran veneración hacia ella. La iglesia siempre ha venerado las escrituras sagradas, como lo ha hecho inclusive con el cuerpo de Cristo. Imagínense ustedes de qué manera la iglesia venera las sagradas escrituras. También tenemos que acogerla en la fe, estas sagradas escrituras, porque cuando Dios revela algo, el hombre tiene que someterse en fe. Necesita del Espíritu Santo, que abre los ojos y concede aceptar y creer la verdad. Nosotros podemos acercarnos a las Sagradas Escrituras y posiblemente no podamos creer muchas cosas de las cuales Dios nos está hablando. Recuerden que es palabra de Dios. La Biblia es actual. La Biblia, ustedes la leen y es como que Dios te está hablando en ese preciso momento y te está diciendo inclusive las decisiones que debes de tomar en tu vida. Y también, por supuesto, que la Biblia no es cualquier libro,
no es como un libro de historia que ustedes van a agarrar o como un libro de ciencia, sino que un libro de fe y por ende también nosotros debemos entrar en oración y en meditación al momento en la que la estamos leyendo. No debemos acercarnos a la Biblia solo con curiosidad intelectual. No es que nosotros queramos solamente aprender. En la Biblia también nosotros nos vamos a encontrar con nuestro maestro, con Jesús. Y ahí en donde se empieza a forjar el discípulo. La Biblia es palabra de Dios de salvación para que se acerque a ella con fe. Si nosotros no nos acercamos con fe a la Biblia, posiblemente la leamos, pero no la comprendamos. O la leamos, pero no aceptemos el mensaje que Jesús le quiere dar a sus discípulos por medio de la palabra escrita. Y entonces ahí pues entramos en problemas. Acá el Papa Benedicto XVI pues nos entrega esta exhortación que espero ustedes también la hagan suya. Hay que educar al pueblo en la lectura y la meditación de la palabra. Nos dice el Papa que ella se convierta en su alimento para que por propia experiencia vea que la palabra de Jesús son espíritu y vida. De lo contrario, ¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu no conocen a fondo? Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la palabra de Dios. Eso nos dice el Papa ahora emérito Benedicto XVI. Qué interesante estas palabras del Papa, porque a nosotros que ya somos, digamos, mayores, nos cuesta aceptar que necesitamos educarnos, ¿verdad? Y tenemos que educarnos en la lectura y en la meditación de la palabra. Vean que son dos cosas, lectura y meditación. ¿Para qué? Para que nosotros luego podamos anunciar este mensaje. De esa manera podemos ser verdaderos apóstoles de Jesús, anunciando este mensaje, pero ya sabiendo lo que contiene y el espíritu que tiene a fondo, ¿no? Y de esa manera no podemos nosotros fundamentar ese compromiso misionero. Y pues, por supuesto, fundamentar nuestra propia vida, nuestra propia fe en la lectura y meditación de esta palabra. Pero no solo eso, también el actual Papa Francisco nos exhorta a perseverar en esta palabra. Nos dice el Papa, si tuviéramos la palabra de Dios siempre en el corazón, ninguna tentación podría alejarnos de Dios y ningún obstáculo podría hacer que nos desviáramos del camino del bien. Qué interesante. El Papa sigue y nos dice, sabríamos vencer las sugestiones diarias del mal que está en nosotros y fuera de nosotros. Nos encontraríamos más capaces de vivir una vida resucitada según el Espíritu, acogiendo y amando a nuestros hermanos, especialmente a los más débiles y necesitados, y también a nuestros enemigos. Imagínense ustedes todo lo que pudiéramos hacer nosotros si tuviésemos la palabra de Dios en el corazón. ¿Qué quiere decir el Papa con la palabra de Dios en el corazón? Es una aceptación plena. Si es Jesús mismo el que nos habla a nosotros por medio de las Sagradas Escrituras, pues a como lo acogemos a Él en este primer encuentro que ya hemos tenido en el querigma, también tenemos que acoger su palabra. No podemos nosotros aceptar a Jesús y rechazar su palabra. Me explico, es algo que viene con Jesús, esa palabra. Si aceptamos a Jesús, aceptamos todo lo que viene de Él. ¿Y para qué? Imagínense todos los beneficios que tiene acoger la palabra de Dios en nuestro corazón. Nos dice, ninguna tentación podría alejarnos de Dios. Y esto es muy actual, hermanos. Actualmente a los cristianos nos cuesta perseverar en el camino de Jesús porque al primer obstáculo ya ponemos pero, ya nos alejamos, ya decimos que no, es que no puedo, es que este camino es difícil, es que sabemos que el camino de Dios es difícil, es un camino estrecho que está lleno de dificultades como cualquier otro camino de la vida, pero más porque estamos propensos a caer en las tentaciones. Pero acá el Papa Francisco nos dice que ninguna tentación podría alejarnos de Dios, ningún obstáculo podría hacer que nos desviáramos del camino del bien. Y nos dice, sabríamos vencer
las sugestiones diarias del mal. No sé si ustedes no son tentados cotidianamente por el mal. Y nos dice el Papa, el mal que tenemos dentro y el mal que está afuera. Imagínense ustedes, tendríamos verdaderamente una vida nueva como el Espíritu Santo nos lo ha prometido, pero siempre y cuando nosotros podamos perseverar en esta palabra de Dios. Podríamos nosotros tener una vida resucitada, amando a nuestros hermanos, incluso a nuestros enemigos. Hay una palabra de Dios que nos dice, ¿de qué sirve que amemos a quienes nos aman? Amemos también a nuestros enemigos. Pues entonces con la lectura y con la aceptación constante de la palabra de Dios en nuestro corazón, nosotros tendríamos la capacidad de amar a nuestros hermanos e inclusive a nuestros enemigos. Qué hermoso. Entonces, la invitación que igualmente yo les hago, la exhortación que yo les hago en esta noche es que perseveremos en la palabra de Dios, en la lectura, en la meditación y también en la aceptación de esta palabra, porque todo lo que está contenido en las Sagradas Escrituras viene de Dios. La palabra de Dios no se contradice. Sabemos que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y también sabemos que hay varios tipos de Biblias, ¿no? Por decirlo así, varias editoriales, varias versiones de las Sagradas Escrituras. Yo no me voy a meter de lleno en esto porque ya eso sería catequesis y la idea de todos estos temas de la coinonía es exhortarles a ustedes a permanecer en Jesús y llenos del Espíritu Santo y a perseverar, en este caso, en la palabra. ¿Ok? Ya posteriormente ustedes van a poder ahondar más en el asunto de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ya de una forma más clara. Entonces, Dios pues nos habla en la Biblia por medio de los hombres que le escribieron y en lenguaje humano. Allí en la imagen, esa es una imagen de San Juan, ¿verdad? Una pintura del apóstol San Juan que generalmente se le representa como un águila. Y ahí está el águila. San Juan, pues, un humano que escribió algunos libros del Nuevo Testamento, pero a través de él Dios nos habla. Dios nos habla. Y entonces, al leerla, es necesario, uno, buscar lo que el autor sagrado quiso decir según el tiempo y la cultura de la época en que fue escrita. ¿Ok? Eso es, digamos, la forma, ¿no? En cómo nosotros tenemos que leerla. También tenemos que sacar la verdad de Dios de entre los condicionamientos históricos y culturales de la época en que fue escrita. ¿Ok? Si se van al Antiguo Testamento, en donde hubieron batallas entre el pueblo de Israel y los pueblos vecinos, no es que nosotros también vayamos a irle a hacer la guerra a otro país o a nuestro vecino, ¿verdad? Sino que tenemos que sacar la verdad de Dios entre todas esas cosas que ocurrieron de acuerdo a una situación histórica y cultural de la época. Tenemos que tomar en cuenta también que Dios va manifestando las cosas en una forma progresiva, como un maestro que va enseñando cada vez más profundamente al alumno. También recordemos que nosotros somos criaturas nuevas, acabamos de nacer. Entonces, igual, Dios en su palabra nos va a ir dando poco a poco. No tratemos nosotros de comernos toda la Biblia de una sola vez, sino que el maestro nos va a ir enseñando poco a poco. Es por eso que nosotros empezamos a ver en el Antiguo Testamento algunos pasajes bíblicos que son quizás muy oscuros, pero se iluminan cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces también tenemos que tener tenemos que tomar en cuenta esa parte. También tenemos que tomar en cuenta la unidad de toda la Biblia. Como les digo, la Sagrada Escritura no se contradice. Tal vez nosotros podamos encontrar algunos textos del Antiguo Testamento que quizás tengan cierta contradicción con el Nuevo, pero en la realidad, cuando se interpreta correctamente, nos damos cuenta de que no existe contradicción en las Sagradas Escrituras. Y finalmente, tenemos que considerar también la tradición de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? La forma como la iglesia ha entendido lo que está escrito. Eso le llamamos interpretación o tradición apostólica, la tradición de los apóstoles. Allí es donde quiero llegar y de esta forma concluimos la parte de perseverar en la palabra, porque ahora vamos a la segunda parte, que es perseverar en la enseñanza, que va de la mano con
la Sagrada Escritura. ¿Cómo podemos nosotros perseverar en la enseñanza? Aquí más o menos quiero hacer, digamos, una especie de paréntesis. Nuestra iglesia no es una iglesia de libro, es decir, nuestra iglesia no nace por las Sagradas Escrituras, como algunas otras iglesias o denominaciones cristianas. Jesús enseñó a sus discípulos, que vienen siendo pues los 12 discípulos, pero Jesús tuvo más discípulos. En algunas partes de la Sagrada Escritura aparecen incluso 72 mencionados. Pues a Jesús lo seguía mucha gente era su discípulo, ¿verdad? Y ya luego se convirtieron en sus apóstoles. Entonces, ¿cómo no es toda esta enseñanza de Jesús que se transfirió a los apóstoles, y a su vez los apóstoles transfirieron toda la enseñanza de Jesús a sus discípulos, que vinieron siendo los obispos? Y así sucesivamente. A todo esto nosotros le llamamos tradición, la tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia es esa transmisión de las enseñanzas de Jesús. No es solamente lo que Jesús dijo, sino por qué lo dijo, cuál era el espíritu por el cual él dijo las cosas. Y de ahí viene también la interpretación del contenido. Entonces, así como Jesús enseñó a sus discípulos, también sus discípulos enseñaron a sus discípulos, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Nosotros tenemos la gracia de que por medio de la tradición de la iglesia, la tradición apostólica, se ha transmitido el mensaje de Jesús de generación en generación. Llegó un momento en que la iglesia se extendió tanto que hubieron algunos discípulos que empezaron a compartir cosas que Jesús no había dicho, empezaron a compartir mensajes equivocados de Jesús que estaban en contradicción a lo que los discípulos habían aprendido, y por eso fue necesario para la iglesia establecer qué es lo que verdaderamente Jesús dijo. Y de ahí empezaron a salir algunos libros, ¿no? Se empezaron a escribir algunos libros para que quedara plasmado lo que Jesús dijo, y empezaron a formarse los primeros libros del Nuevo Testamento, porque los del Antiguo fueron herencia del pueblo judío. Pero entonces, posteriormente, ya como por el siglo IV, siglo V y en adelante, se conformaron lo que se llaman pues los concilios, y a través de estos concilios la iglesia conformó lo que nosotros conocemos ahora como Sagrada Biblia, ¿no? Una biblioteca de libros o de recopilación de libros en los que se conserva el mensaje de Jesús intacto. Y de esa manera la tradición apostólica, que es fruto del Espíritu Santo, produjo también otro fruto más, que viene siendo la Sagrada Escritura. Por lo tanto, se puede entender como fruto del Espíritu Santo obrado en la iglesia, tanto la tradición apostólica como las Sagradas Escrituras. Entonces, además de perseverar en la lectura y en la meditación de las Sagradas Escrituras, también nosotros tenemos que perseverar en la enseñanza. Y nos dice, este es un extracto del documento de Aparecida. Si no saben qué es Aparecida, ahí luego les comento. La persona madura constantemente en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesús Maestro. Profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina. Y eso lo puse en blanquito para resaltarlo. Para este paso es de fundamental importancia la catequesis permanente y la vida sacramental, que fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mundo que los desafía. Interesantísimo esto que nos dice el documento de Aparecida, y sobre todo lo que estoy resaltando, ¿no? Que nosotros como nuevos creyentes tenemos que madurar, y esa maduración tiene que ser constante. ¿De acuerdo? Constantemente nosotros tenemos que aprender del maestro. No caigamos en la tentación que caen algunos hermanos, que porque leen mucho ya se la saben toda.
y creen que ya saben todo de Jesús. Como discípulos, nosotros hasta que nos muramos dejaremos de aprender del maestro. O esa es la lógica que nosotros debemos de seguir. No es que, bueno, ya me leí la Biblia, ya me leí este libro, ya me leí este otro libro y ya sé todo de Jesús. Ya soy un maestro. No es así. El maestro siempre va a ser Jesús y nosotros vamos a ser sus discípulos. ¿De qué manera nosotros podemos aprender constantemente de Jesús maestro y profundizar en el misterio de su persona, de su ejemplo y sobre todo de su doctrina? Jesús nos vino a dejar una doctrina y esa doctrina nosotros la tenemos que aprender a través de una catequesis permanente. Olvidémonos ya de esas catequesis sacramentales que ya la vivimos cuando éramos pequeños, ¿verdad? Y creemos que eso es suficiente y no lo es. El nuevo discípulo y apóstol tiene que vivir una catequesis permanente, una catequesis constante. Y por supuesto la vida sacramental, ¿no? Que fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos misioneros, que es lo que nosotros queremos ser, puedan perseverar en la vida cristiana. Aquí está. ¿Qué más queremos? Aquí nos está dando la piedra el documento de Aparecida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una catequesis permanente. Más adelante también el documento de Aparecida nos dice, la catequesis no debe ser solo ocasional, reducida a los momentos previos a los sacramentos. Ahí pongo la foto de un niño que dio su primera comunión. No debe ser reducida solamente a eso. O a la iniciación cristiana, que también se da una catequesis de iniciación cristiana en algunos lugares, en algunas iglesias, sino más bien tiene que ser un itinerario catequético permanente, un proceso catequético orgánico y progresivo que se extienda por todo el arco de la vida, desde la infancia, que obviamente es indispensable que desde niño estemos recibiendo catequesis, hasta la ancianidad. Eso nos dice el documento de Aparecida en el numeral 298. Imagínense ustedes, qué interesante, qué es lo que nos está diciendo el documento de Aparecida. Claro que cuando yo leí esto, yo dije, ¿cómo es posible que no lo supiera esto antes? No, pues de eso se trata, de que en este curso, en esta etapa de aprendizaje, en esta etapa de exhortación, ustedes puedan conocer, digamos, lo básico para que puedan perseverar en esta enseñanza. ¿Qué rescatamos de acá? El itinerario catequético permanente, como siempre, un itinerario. ¿Qué significa esto, hermano? La catequesis no tiene que ser improvisada. No podemos nosotros improvisar. Bueno, ¿qué vamos a dar hoy? Y la próxima sesión, ay, voy a ver qué le invento a los hermanos. No. Esto tiene que ser un itinerario permanente que va desde la infancia hasta la ancianidad. Y para eso, la parroquia tiene que estar preparada para eso, para ofrecer un itinerario de catequesis permanente a todos sus miembros. No es que la catequesis es solo para niños, la catequesis es para todos nosotros, porque tenemos que aprender del maestro todos los días hasta que nos muramos. ¿De acuerdo? ¿Qué características típicas debe tener la catequesis? Pues ya más o menos se abordó en el documento. Uno, tiene que ser sistemática, desde lo más básico hasta lo más profundo. ¿De acuerdo? No podemos nosotros arrancar con contenidos muy teológicos, porque va a ser difícil de comprender y, por supuesto, difícil de aceptar y cumplir. Entonces nosotros tenemos que partir de una catequesis sistemática, desde lo más básico y a la medida que vamos creciendo espiritualmente, también se nos va dando alimento más sólido, ¿no? El niño no comienza comiendo nacatamal, el niño comienza bebiendo leche materna, le damos fórmula, le empezamos a dar ahí fresquito, moguito, y así le vamos metiendo el alimento cada vez más sólido. De la misma forma, nosotros tenemos que organizar una catequesis sistemática que vaya desde lo más básico hasta lo más específico, a lo más, digamos, teológico. Carlos, una consulta. Sí. Sí, bueno, en las preguntas al final. Al final. Sí, al final tenemos preguntas. Sí, ahí le estaba escribiendo en el chat, así nos pasó en la primera sesión, Bismar. Ok, disculpe. Ya. También la catequesis tiene que ser elemental.
¿Ok? ¿Qué significa esto de elemental? De que no vamos, la catequesis no es que vamos a estudiar teología o que vamos a estudiar ¿cómo le llaman? El otro que estudian los sacerdotes, la teología y filosofía, sino que tiene que ser la catequesis elemental, las cosas elementales que Jesús dijo que nosotros debemos de aprender y practicar, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser elemental, no puede ser algo así como eh, cosas tan teológicas como Santo Tomás de Aquino, ¿no? Vamos a ser doctores de la iglesia. Sí, también la catequesis debe de ser completa, ¿ok? Esta catequesis debe ser completa. ¿Qué quiere decir? Tampoco es que por el hecho de que sea elemental no vamos a omitir las verdades de fe que tenemos que conocer como cristianos, ¿de acuerdo? Hay verdades de fe que debemos de conocer además del querigma, ¿no? El querigma que fue la primera parte. Ahora nosotros tenemos que seguir ampliando el conocimiento y entonces no podemos obviar cosas de la catequesis. Entonces nuestra catequesis debe ser completa. Ya más adelante les voy a mostrar todas las dimensiones que tiene la catequesis. Ay, me fui. Y también la catequesis debe ser integral. ¿Qué quiero decir yo cuando decimos que la catequesis tiene que ser integral? Pues que debe ser un contenido que abarque, ¿no? Todas las etapas de la vida. No es que solamente vamos a ver catequesis de algo, ¿no? Como por ejemplo a veces en algunas parroquias nos dice, bueno, vamos a ver catequesis del Adviento, catequesis de la Cuaresma, catequesis o solamente las catequesis de primera comunión o catequesis de confirmación o catequesis para matrimonio. Tiene que ser una catequesis integral, porque acá los nuevos cristianos no van a venir solamente jóvenes, no van a venir solamente ancianos, ni solamente hombres, ni solamente mujeres, sino que las personas que vayan a pasar que pasan por este proceso de evangelización, así como ustedes, hay de todo tipo, hay jóvenes, hay adultos, hay mujeres, hay hombres, entonces esta catequesis tiene que ser una catequesis integral, no específica en algunos temas, ¿de acuerdo? Y sobre todo también se tienen que abordar incluso los temas más espinosos. Y acá me voy con esto que dice, la enseñanza tiene como objetivo proporcionar los elementos fundamentales para la nueva vida como iniciación cristiana, para la vida evangélica, ¿verdad? Como iniciación, ¿no? A la vida evangélica y a un estilo de vida cristiano. A eso nos tiene que impulsar la enseñanza. Nosotros vamos a aprender para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Y lo que estamos aprendiendo tiene que servirnos para que nosotros tengamos una vida evangélica, ¿verdad? Un estilo de vida cristiano. No podemos aprender y no ponerlo en práctica. También nos tiene que inculcar la oración personal y la litúrgica. A eso nos tiene que empujar la enseñanza. Y por supuesto que a los sacramentos. ¿De acuerdo? No podemos nosotros recibir una catequesis permanente con todas las características que ya se han mostrado y no lo ponemos en práctica, no nos conduce a la oración, ni siquiera a los sacramentos, o sea, no estaríamos haciendo absolutamente nada. Y por supuesto, nos impulsa la formación de nuevos creyentes para ser aptos para vivir según las exigencias del Evangelio. Y acá pongo una foto del matrimonio, ¿verdad? Que digamos al día de hoy, ¿verdad? Un acto contrarrevolucionario, o sea, quien se quiera casar hoy va contracorriente en definitiva. Actualmente el mundo invita a los jóvenes a no casarse, a vivir en unión libre o a tener relaciones con varias personas, pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, así como hay muchos otros temas, ¿no? De la vida diaria, entonces la enseñanza nos tiene que formar como nuevos creyentes para ser aptos para vivir según las exigencias del Evangelio. Y eso es interesante. Aptos para vivir en la iglesia y en comunidad. Ya pasó el tiempo en que vivíamos solos y hacíamos todas las cosas solos. Ahora nosotros tenemos que aprender a vivir en comunidad y en la iglesia. ¿De acuerdo?
y también aptos para participar en la misión de la iglesia, ¿verdad? A la que todos somos llamados. Y cuando ustedes vayan viendo todas las enseñanzas, toda la catequesis permanente, se van a dar cuenta de que nosotros, desde que fuimos bautizados y confirmados, fuimos llamados para ser misioneros. El asunto es que hay muchos cristianos que no asumen ese rol. Uno, porque no creen que han sido llamados para eso, y dos, porque no les interesa. Pero como nuevos creyentes y que queremos ser verdaderos discípulos y misioneros para alcanzar la santidad, tenemos que estar aptos nosotros para estas tres cosas por medio de la enseñanza. Entonces, la catequesis puede ser, contiene elementos doctrinales, ¿verdad? Que es la doctrina de la iglesia, que en lo que creyó Jesús, lo que le inculcó a sus discípulos, a sus apóstoles, y lo que ellos a su vez le inculcaron a sus discípulos, y así sucesivamente. Entonces, esa doctrina que permanece intacta en nuestra iglesia está contenida o debe estar contenida en la catequesis. También la vida espiritual se aborda en la catequesis. La parte moral, que es interesante, también se aborda en la catequesis. Hay lo que se llama la moral cristiana, que nosotros debemos aprender y practicar para ser verdaderos cristianos. La catequesis social, y hace poco en nuestra parroquia estuvimos con un taller de doctrina social de la iglesia. Hay una doctrina social de la iglesia que nos dice cómo nosotros como cristianos debemos de comportarnos en la sociedad. Interesante. Y por supuesto, la catequesis sacramental, que digamos a la que ya estamos acostumbrados todos nosotros, ¿no? A la que, la que hicimos nosotros para recibir cada uno de los sacramentos. Entonces, para que vean ustedes lo que contiene esta catequesis, no es solo sacramental ni solo doctrinal o espiritual, también se incluye la parte moral y la parte social. Dejen que Jesús los llene en esta semana y acerquémonos desde ya a la palabra de Dios. Ya posteriormente van a tener chance para explicarles más lo de la catequesis permanente, pero aprovechemos ahorita esta semana para acercarnos mejor a la palabra de Dios. Tenemos varias formas de hacerlo, como lo hace Ruth con la Biblia, el libro, pero también existen varias aplicaciones de Biblia para los que somos fanáticos del celular, o recibir la palabra de Dios por correo electrónico a través del Evangelio, las lecturas diarias. O sea, hay varias formas para que nosotros podamos acercarnos de una mejor forma a la palabra de Dios. Ideal, lección divina, pero bueno, esa meditación es, digamos, lleva un poco más tiempo, ¿no? Pero sí, empecemos a acercarnos nosotros de forma particular a la palabra de Dios.